Juan Carlos Rueda, me encanta que nos acompañe porque yo sigo mucho su red social en Facebook y encuentro opiniones siempre con argumentos. Aunque es antiuribista, lo veo a favor de Petro, me encanta cómo piensa. Y estamos debatiendo en Impacto News muy cerca a las elecciones presidenciales. ¿Por qué votaría por Gustavo Petro? No votaría, voy a votar por Petro. Gracias, Sergio. Bueno, yo he sido, no digamos que con el rigor de un académico, he sido un estudioso de la historia contemporánea. Y, por ejemplo, estoy de acuerdo con algunos sociólogos, investigadores que dicen que el 9 de abril de 1948 se jodió colombiano, ¿verdad? Asesinaron una esperanza, alguien que era diferente, alguien que venía de bajo estrato, hijo de una maestra de escuela y de un sastre, que con un gran esfuerzo, gracias a sus capacidades intelectuales, logró estudiar Derecho en Roma, ¿verdad? Alguien que concitaba el interés de la mayoría, de la masa, pero no se dejó meter en el corral de la burguesía, tanto liberal, que era su partido, como de la burguesía conservadora. Entonces, liberales ricos y conservadores ricos se unieron, se amancebaron en un contubernio para mandar a asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, porque ese indio patirrajado, culipancho, no podía poner sus 4 letras en el solio de Bolívar, ¿verdad? Igual que hoy Petro. Exacto. Rojas Pinilla, que había sido dictador, pero después derrocado, logra legalizar su situación y en 1970 se lanza. Se acuesta siendo presidente de la República, ganando por 100 y pico de mil votos. Pero amaneció Pastrana, el bandido mayor, el papá de Pastranita, amaneció ganando por 60.000 votos. Se cumplió aquello que decía Gaitán: en Colombia hasta las 4 de la tarde vota el pueblo, de las 4 en adelante elige la registraduría. De ahí nace el M-19, que no era una guerrilla ni de izquierda ni comunista, más bien de centro-derecha. Surgió de la ANAPO, Alianza Nacional Popular de Rojas Pinilla, que era una nueva forma de conservatismo, aunque había liberales allí también. Y ahí surge Gustavo Petro y se fortalece guerrillero ideólogo, no guerrillero combatiente, que fundó un barrio por haber invadido unos terrenos que eran de los curas en Zipaquirá. ¿Oíste? Se echaron el ejército, el equivalente al ESMAD de aquel tiempo, y a los 3 días torturaron a un niño que sabía dónde estaba él, en un túnel en el que él se refugiaba. Pero no era un hombre que andaba en combate. No participó en lo del Palacio de Justicia, ni en la toma de la embajada, ni estaba ni por ahí, cuando el Palacio de Justicia estaba preso, incomunicado además. Lo tenían incomunicado después de haberlo torturado tanto tiempo. Bueno, ya después paga cárcel, viene el tratado con Virgilio Barco y empieza a formarse en las ideas gaitanistas, las ideas de Gaitán, ¿verdad? Pero a la vez con las ideas de Álvaro Gómez. Por eso él habla del acuerdo sobre lo fundamental. Y cuando llegan él no fue constituyente, pero aportó al M-19, que tuvo una tercera parte de la presidencia, fue una presidencia tripartita. Navarro Wolf, Álvaro Gómez Hurtado por los conservadores y Horacio Serpa por los liberales. El M-19 sacó 19 curules, entre ellas la de Maturana, el técnico de fútbol. Pero él aporta como ideólogo del M-19 una cosa que se llama la tutela. Él es el autor de la tutela. Pero le pregunto algo, ¿Petro es populista al decir que va a eliminar las EPS, al prometer cosas que para muchos son imposibles de cumplir? No es populista, porque es que eso es un derecho constitucional. Con los 50 billones de pesos que se roba la corrupción, otros dicen que es más, pero yo le pongo la cifra bajita para que no me digan embustero. 50 billones, ¿cuánto es el presupuesto nacional para el próximo año? 230 billones. ¿A cuánto equivale 50 billones? Una quinta parte, más de una quinta parte. Con eso, arreglas el sistema de salud, haciendo la salud, devolviéndole al colombiano la salud como un derecho constitucional. Garantizas el mínimo vital de agua de 6 metros cúbicos para estratos del 2 hacia abajo. No es populismo. No es populismo. La salud es un derecho constitucional, ¿verdad? Consagrado en la Constitución.
El conflicto con la FARC dejó 252.000 muertos aproximadamente, 270.000 muertos en 52 años. ¿Cuánto crees que llevan? ¿Cuántos muertos ha causado la GPS? Ese criminal sistema de la GPS. 1.240.000 muertos en solo 20 años. Obviamente, como eso no es a través de una masacre, eso no es a través de un... Gota a gota. Gota a gota, muerto diario, muerto diario. Lo que pasa es que desde el punto de vista del corrupto, que es quien ha causado esos males, cuando viene Sergio García y le dice, yo te voy a devolver la salud porque es un derecho constitucional que te quitaron. Yo te voy a devolver los derechos laborales que te quitó la Ley 20, que dice que el día no termina a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche, para que no te paguen horas extras. Yo te voy a devolver la educación por parte del Estado, universidad gratuita. Tú que estás en el ejército, que estás en la policía, yo te voy a dar educación universitaria gratuita para que aprendas algo más que disparar un arma y reprimir a tus iguales. Entonces, ese tipo que hace parte de ese sistema podrido, corrupto, que no es político ni politiquero siquiera, sino podrítico, lo llamo yo, me arrogo la creación del neologismo podrítico, y mi novela habla de eso. Todo está podrido, aunque huela bien. Ese tipo que hace parte, ese Duque, ese Uribe, ese Ordóñez, bueno, el apellido es lo de menos. Ese José Obdulio, primo del narcotraficante más grande que ha habido en el mundo, de Pablo Escobar. Primo hermano, hijos de dos hermanas. Te dice, ojo con ese señor Petro, que es populista, peligroso, nos va a volver como Venezuela. Somos una Suiza, somos una Holanda, somos una Dinamarca, una Noruega. ¿Qué pasaría en el panorama en que Petro sea presidente de Colombia con la inversión extranjera, con los grandes empresarios, el temor de que se les expropien sus bienes raíces, sus dineros? ¿No es un temor de pronto presidenciar a Colombia con 4 años, el Congreso a sus espaldas y la oposición constante como pasó en Bogotá? La inversión extranjera creció en Bogotá durante el gobierno de Petro porque se mejoraron las condiciones para la inversión extranjera. Por lo tanto, ese sofisma, ese pajarito con que, o ese golero de muerte con que asustan a la gente de que la inversión extranjera se va, es mentira. Es para que la gente vote berraca como cuando el plebiscito, para que la gente vote con rabia contra Petro. ¿Usted se quema las manos por Petro? No me quemo las manos, pero sí pongo el pecho. ¿Por qué le hicieron la guerra a Petro en Bogotá? Porque le quitó el negocio de las basuras a los hijos de Uribe y a otros bandidos para dársela a 65.000 recicladores, 15.000 familias de recicladores, a los que además les cambió, lo llaman allá una zorra, el carromula, por carros. ¿Petro expropiaría a los ricos de Colombia? No, ¿para qué? No hace falta. Hay que expropiar a los corruptos. Hay que quitarle a los corruptos el dinero que se han robado. El único que puede decir, yo combatí a los corruptos y yo metí preso a los corruptos, se llama Gustavo Petro. Hablemos de candidatos presidenciales. ¿Qué opina de Iván Duque? Me da lástima, me da tristeza que un muchacho que pintaba bien y eso muy liberal de pensamiento, y eso ahí le han recordado los twitters cuando estaba de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo, cuando estaba de acuerdo con la despenalización de la dosis mínima para ir acabando el negocio ilegal de la droga. Entonces, ¿qué pasa? Que este muchacho, que lo único que hizo en el BID, porque él siempre estuvo bajo la sombra de Santos, nombrado por Santos, al Banco Interamericano de Desarrollo, una corbata que le dio Moreno, el presidente del banco, el conservador que dicen que va a ser el próximo candidato del uribismo, de ayudante de biblioteca. Y él dice, representante de Colombia ante el BID, que hizo un curso que dura menos, dura más la inducción a un vendedor en una empresa de telefonía celular o de Herbalife o de productos de estos, que lo que duró esos cursos que él hizo, pero lo presenta como especialización. ¿Por qué? Porque no es culpa de él, se prestó para hacer un muñeco de una mentira, para dejarse manejar no solo por un titiritero, sino por un tuitiritero, y que le mandan pintar canas falsas, que lo pueden hablar como habla Uribe, ya habla igualito a Uribe. Entonces es un mal clon, un muchacho
bueno, un muchacho noble, un muchacho de buenos sentimientos, que se está prestando para una payasada, para una mascarada, y desgraciadamente está, si no hacen trampa y gana, igual, si gana, él va a ser un muñeco, va a ser un adorno. Germán Vargas Lleras. Se le nota más lo Vargas que lo Lleras. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, un gran elemento, un profesor, un hombre muy capacitado, tiene el país en la cabeza, pero siempre se queda sopita en bajo, se queda tibio, no carbura. A mí me cae muy bien, me cae muy bien. En más, si por alguna razón él pasa la segunda vuelta y no Pedro, yo le hago campaña a Fajardo y voy con Fajardo. El señor Humberto de la Calle. Un gran señor, muy preparado, pero que se le pasó su cuarto de hora y que lamentablemente se quemó con el mal manejo del proceso de paz. Yo quiero decir una última cosa, y ojalá esto lo vean mis amigos de la industria hotelera y del turismo. No hay nada más peligroso para ustedes, hoteleros, operadores turísticos, que gane Duque. Porque Duque gana Uribe, yo le llamo Uriduque. Viene enseguida, vuelve la guerra, vuelven nada, vuelven chicuca, vuelven trizas el proceso de paz. Ya no va a volver Iván Márquez, ni Timochenko. ¿Ah? Ahora es guacho. Sí, ellos no van a volver, ellos están en su zona de confort, ellos no son pendejos de ir a pasar trabajo otra vez en la selva. No, porque es que ellos nunca hicieron la guerra, ni sus hijos. Ellos, al igual que los oligarcas, hacen la guerra con hijos de otros. La FARC yo nunca he simpatizado con la FARC, no puedo. Un hombre sensato no puede simpatizar con un grupo de criminales, como tampoco puede simpatizar con los paramilitares o con el uribismo, que se ampara en la ilegalidad desde la legalidad. Porque si tú matas a alguien con un camuflado de guerrillero, estás en un combate, cometes un acto ilegal, eso es punible. Pero si yo, con la investidura de gobernador como Salvador Arana, de presidente como Uribe, de general como Rito Alonso del Río, cometo un crimen, es triplemente punible, execrable, porque lo estoy haciendo amparado en la legalidad, en la investidura que me dio la sociedad y la Constitución. La exfiscal Vivian Morales. Ay, por favor, hablemos de cosas que valgan la pena. ¿Quién es Vivian Morales? Mira lo que ha pasado. Ella, que metió preso a Uribito, que persiguió a los corruptos uribistas, porque dijo que eran corruptos, criminales, sinvergüenza, y el uribismo dijo que ella era una sinvergüenza, corrupta, criminal, que los había perseguido. Ahora están unidos. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo, y no el diario, el tiempo les dio la razón a los dos. ¿Y qué opina de Gustavo Petro? Gustavo Petro, un humanista, un hombre que entendió que desde la ilegalidad no se podía hacer nada, que con las armas no se podía, pero vivió esa experiencia para no repetirla. Un hombre que a pulso y ha resistido todos los embates de la oligarquía, que desde hace rato veían en él a un hombre que podía poner a temblar sus estructuras. Un hombre que concita, que en cada discurso da una clase de economía política, de sociología, de historia que hemos olvidado o no queremos recordar, y que hace pedagogía política. Por eso la gente lo sigue.